Muy buenas tardes, somos el grupo número 1 y en esta ocasión les vamos a estar hablando acerca de nefritis lúpica. La nefritis lúpica es una inflamación del riñón causada por el depósito de complejos inmunes como son las inmunoglobulinas, debido al lupus eritematoso sistémico que ocasiona daño glomerular, tubular, intersticial y vascular. Es una complicación grave y frecuente, progresivo, que puede conducir a la insuficiencia renal si no se trata adecuadamente. Entre sus síntomas tenemos la hematuria, la proteinuria, el edema en extremidades o cara, la hipertensión arterial y insuficiencia renal acompañado de fatiga y malestar general. Voy a continuar hablando sobre la epidemiología de la nefritis lúpica. Voy a estar tratando ahora la prevalencia, que la nefritis lúpica va a afectar entre un 30% y el 60% de los pacientes que presenten lupus eritomatoso sistémico. Esto va a depender de la población estudiada y de los criterios diagnósticos que se empleen. La prevalencia es más alta en personas de raza negra, hispanas y asiática, en comparación con la población caucásica. También va a estar la edad de aparición, que es muy importante porque generalmente se presenta en personas jóvenes, típicamente entre 15 y 40 años, coincidiendo con el rango de edad en que el lupus eritomatoso sistémico se diagnostica con mayor frecuencia. Está el sexo, que el lupus y por ende la nefritis lúpica afecta principalmente a mujeres con una proporción de 9.1 de mujeres y hombres. Sin embargo, los hombres que desarrollan nefritis lúpica suelen presentar una forma grave de la enfermedad. También se va a encontrar lo que son los factores raciales y étnicos. Las personas de raza negra, hispanas y asiáticas tienen un mayor riesgo de poder desarrollar nefritis lúpica, así como una mayor probabilidad de presentar formas más graves de la enfermedad renal asociadas al lupus. Los estudios que se han hecho demuestran que los afroamericanos en particular tienen una mayor prevalencia de formas avanzadas de la nefritis lúpica, como lo es la nefritis lúpica proliferativa difusa. Va a estar presente entre estas. Es muy importante tener en cuenta que los factores de riesgos que va a tener la nefritis lúpica, que ahí va a entrar lo que es la edad temprana de inicio del lupus, que se va a tomar mucho en cuenta también la historia familiar del lupus o la enfermedad autoinmune, la lesión renales previas o antecedentes del lupus que tenga activo, y los factores genéticos y ambientales que estos predisponen a una forma más agresiva de la enfermedad. Saludos, mi nombre es Ashley Lara, matrícula 120-5131 y en esta ocasión voy a estar tratando lo que es la fisiopatología de la nefritis lúpica. Como bien se ha mencionado, sabemos ya que es una inflamación del riñón causada por la activación del sistema inmunológico. Entonces, al ser una enfermedad autoinmune, nuestro propio sistema inmunológico, valga la redundancia, va a atacar sus propios tejidos. En este caso, ¿a qué va a atacar? A las estructuras renales, lo que va a llevar a daños en la función renal como tal. Entonces, para iniciar ya con su fisiopatología, tenemos que en primera instancia o como primer paso se va a dar lo que conocemos como disfunción inmunológica. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El sistema inmunológico produce anticuerpos, especialmente contra componentes del núcleo celular, como el ADN de doble cadena. Entonces, esta producción excesiva de anticuerpos es una característica clave del lupus, que es clave de la enfermedad. Luego tenemos lo que es una formación de complejos inmunes.
Los anticuerpos se van a unir a los antígenos, como el ADN o proteínas nucleares. Entonces, se van a unir en la sangre, formando los complejos inmunes. Estos complejos circulantes se van a depositar o pueden depositarse en las membranas de los glomérulos renales, que son parte del riñón encargada de filtrar la sangre, o sea, es una parte fundamental en la fisiología renal. Luego tenemos lo que es una deposición glomerular. ¿Qué va a pasar aquí? Los complejos inmunes depositados en el glomérulo van a desencadenar una respuesta inflamatoria, activando el complemento, que es una serie de proteínas de nuestro sistema que contribuyen a la inflamación. Entonces, estas van a atraer células inflamatorias como los neutrófilos, los macrófagos. Entonces, esta inflamación daña la estructura glomerular, provocando alteraciones en la permeabilidad y la función del filtrado. Luego tenemos lo que es la inflamación como tal y el daño tisular que este va a provocar. Entonces tenemos, ¿qué va a ocurrir aquí? La inflamación lleva a la proliferación de células mesangiales y endoteliales en el glomérulo también. Va también a causar lo que es un engrosamiento de la membrana basal y a veces va a formar semilunas en los glomérulos, como una forma de semiluna, que son esas acumulaciones de células inflamatorias. Más adelante les mostraré una imagen que va a aclarar mejor esto. Entonces, esto resulta en alteraciones histológicas que van desde cambio leve hasta daño glomerular ya más severo. Entonces, las lesiones se clasifican en 6 clases, de acuerdo con su severidad y patrón de afectación, desde cambios mínimos, como mencioné, hasta glomerulonefritis proliferativa difusa o una esclerosis glomerular. Luego, por último, tenemos el daño renal. El daño progresivo en los glomérulos va a llevar a una pérdida de la función de filtración renal de manera adecuada, manifestándose en proteinuria, o sea, que es la proteína que se encuentra en la orina, hematuria, que va a ser la sangre en la orina, hipertensión y en casos más graves vamos a encontrar insuficiencia renal. ¿Qué va a pasar aquí? Esto va a desencadenar ciertas manifestaciones clínicas. Entonces, como mencioné, puede presentar una amplia gama de síntomas dependiendo de la gravedad. Por ejemplo, tenemos la proteinuria, que es, como lo mencioné, es el exceso de proteínas en la orina, pero esta se va a deber a la afectación del glomérulo. Luego tenemos la hematuria, que ya lo mencioné, la hipertensión arterial, el síndrome nefrótico puede ocurrir cuando la nefritis lúpica es grave, con edema generalizado, hipoalbuminemia y alta proteinuria. Luego también tenemos una disfunción de la función renal como tal. Esto puede progresar hasta la insuficiencia renal si no se trata adecuadamente. O sea, puede progresar el daño si la enfermedad de base no se trata de manera adecuada y de manera eficiente y eficaz. Luego tenemos una serie de complicaciones que no voy a entrar mucho en detalle, pero sí voy a mencionar que sin un tratamiento oportuno, la nefritis lúpica puede llevar a la insuficiencia renal crónica, que ya es algo más grave, o incluso a la enfermedad renal terminal, lo que va a requerir de diálisis o de un trasplante renal. Entonces, lo mejor es tratar la enfermedad a tiempo, poder diagnosticarla con tiempo, para así evitar estas complicaciones aún mayores. Entonces, para finalizar, tenemos que la nefritis lúpica, de manera de resumen, no es más que una complicación seria que resulta del depósito de complejos inmunes en el riñón, provocando una inflamación y un daño progresivo. Su manejo implica tanto en el control de la respuesta autoinmune como la protección de la función renal a largo plazo. Es todo de mi parte, esperando que pueda ser comprendido todo el tema. Continuando con mi compañera. Saludos, mi nombre es Suanis Luna y yo les estaré hablando sobre el pronóstico de la nefritis lúpica. Para que esto sea un buen pronóstico, todo depende del tipo y la clase de la afectación renal, también del tratamiento, de la respuesta al tratamiento,
también de las comorbilidades y el monitoreo. En el tipo y el clase todo depende de qué clase de afectación es, ya sea clase 1 a clase 3, que son las menos graves, y de clase 4 a clase 6, que son las más graves. Aquí, si no se tratan adecuadamente, o sea, la de clase 4 a clase 6, tienden a tener un mal pronóstico. En el tratamiento debe de ser temprano y adecuado, ya que la intervención temprana con medicamentos inmunosupresores, esto pueden ayudar a la inflamación y al daño renal, que es irreversible. En cuanto a la respuesta del tratamiento, si el enfermo responde bien al tratamiento, puede tener un pronóstico mejor. Pero si no se controla, pueden desarrollarse lo que son complicaciones como insuficiencia renal crónica, y puede también requerir diálisis o un trasplante renal. Dentro de las comorbilidades está la presencia de otras condiciones, ya sea hipertensión, diabetes, también infecciones, y esos pueden complicar el tratamiento, o sea, empeorar el pronóstico. En cuanto al monitoreo, aquí se debe de hacer un seguimiento continuo mediante el cual las pruebas de función renal, el análisis y el estudio de imágenes son esenciales para detectar complicaciones de manera temprana, y así poder ajustarle el tratamiento al paciente. Buenas noches, mi nombre es Denise Joseph y voy a hablarles sobre las clasificaciones de las nefréticas lúpicas. Se clasifica en 6 clases. El primer clase es mensajes mínimas. El hallazgo es normal, aunque a veces son visibles inmunocomplejos en los microscopios por electrónicas. Su signo clínico es ninguna, pronóstico renal excelente. El clase número 2 es de mensajes proliferativas. Su hallazgo es complejo inmunitarios en el mensaje solamente. Su signo clínico es posible hematorias microscópicas o ambas. Su pronóstico renal excelente. La clase número 3 es el focal. Su hallazgo es el proliferación celular intracapilar y extracapilar. La inflamación en mayor por 50% de glóbulos, generalmente en la distribución semejaria. Su signo clínico es por generalmente y hematorias y posiblemente infecciones, síndromes nefréticos, creatina se elevaba. Su pronóstico renal es variable. El clase número 4 es el difusar. Su hallazgo proliferaciones celulares intracapilares y extracapilares. Inflamaciones en menos de 50% de glóbulos. Su signo clínico es por lo general hematorias y con frecuencia infecciones, síndrome nefrético, aumento de creatina sérica. Su pronóstico renal es variable. El clase número 5 es membranosas. La membranosa, el hallazgo es el grosamiento de las membranas basal en glóbulos con depósitos subventanas, intramembranosas. Su signo clínico es por general el síndrome nefréticos, a veces hematorias microscópicas, creatina sérica generalmente normal, algo elevada. Su pronóstico renal un poco definido. El clase número 6, por último, es el esclerosantes avanzados.
Su hallazgo esclerosis es de menor 90% de cavidad glomurulares. Su signo clínico es sedimentos urinarios moderados y enfermedad renal terminal o creatina sérica lentamente en aumento. Sus pronóstico renal es escaso. Muchas gracias. La nefritis lúpica es una manifestación grave de un lupus eritematoso sistémico que va a afectar los glomérulos renales y su manejo. Esto va a depender del tipo histológico según su clasificación de la Sociedad Internacional de Nefrología. Los objetivos del tratamiento van a controlar lo que es la actividad inflamatoria en los riñones y va a preservar y mejorar las funciones renales, preveniendo lo que es la caída, la producción o progresión hacia las insuficiencias renales crónicas. Aquí vamos a ver una clasificación de los tratamientos. Estos se van a dividir en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, que lo vamos a definir más adelante. Ok, ya en la clase 1 y 2, esto se va a caracterizar por enfermedades leves. Aquí en la clase 1 por una nefritis mesenquial mínima y en la clase 2 por una proliferación mesenquial sin daños glomerulares. El tratamiento no va a requerir de lo que es la inmunosupresión agresiva. Aquí vamos a administrar una hidroxicloroquina de 5 miligramos por kilogramos por día, o antimaláricos, que esto es muy importante en algunos de estos pacientes. También corticoides a bajas dosis y si hay proteinuria leve, menos de 0.5 gramos al día, y si hay signos de extrarrenales también. Bueno, ya en la clase 3 y 4 va a ser por una enfermedad proliferativa. Esto se va a dividir entre la glomerulonefritis proliferativa focal, que esta va a ser la clase 3, y una proliferativa difusa, que va a ser la fase 4. Esta es más grave y nos va a afectar a la mayoría de los glomérulos. Su tratamiento se realizará en diferentes fases. En la fase de inducción, su objetivo es controlar rápidamente lo que es la inflamación con corticoides, 0.5 miligramos, también por la metilprednisolona de 500 a 1000 miligramos por día, inmunosupresores como el micocelonato, y también en dosis bajas la ciclofosfamida. Otra alternativa puede ser la risotuximab, y en la fase B, que es el mantenimiento objetivo, es prevenir las recaídas. Aquí vamos a usar el micofenato mofetil de 1 a 2 gramos por día. También podemos utilizar acitrapina de 2 miligramos, especialmente en pacientes embarazados o una planificación gestacional. Ya en la fase 5 va a ser una nefritis membranosa. Esto va a ser por una proteína severa mayor a 3.5 gramos por día sin una inflamación significativa, y su tratamiento va a ser con corticoides como la prednisona, el 0.5 miligramos por kilogramos por día, inmunosupresores como el micofenato mofetil de 2 a 3 gramos por día, la rituximab, que en casos refractarios como controla los síntomas, inhibidores de la IEK o bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 para reducir lo que es la proteinuria. Fase 4, a ver una enfermedad proliferativa avanzada o una esclerosis. El esclerosis glomerular crónica y el daño irreversible. Va a haber un tratamiento que es lo que es la etapa renal, que está comprometida de forma irreversible, es decir, no se puede irradiar. Entonces, las terapias de soporte que vamos a estar utilizando está lo que es el manejo de hipertensión arterial, la terapia de reemplazos renales como la hemodiálisis y el transporte renal.